Soy Idoia, de Colaborabora. Colaborabora es una cooperativa pequeña de iniciativa social y nos dedicamos a diseñar y facilitar entornos y procesos de colaboración e innovación centrados en las personas. Tratamos de generar soluciones prácticas para afrontar retos concretos que resulten transformadores y que generen valor y retorno social. Tenemos como 4 puntos cardinales, que es lo que nos orienta, que son el procomún, las prácticas colaborativas, la innovación social y el conocimiento libre y el código abierto. La buena práctica que hemos venido a compartir la hemos titulado Consciencia, Corresponsabilidad y Tareas Distribuidas, 5 guardianas, 5 momentos y una cooperativa. Y es un sistema de trabajo que venimos implementando desde hace 4 años en la cooperativa. Como somos 5 socias, pues hemos llegado a identificar 5 bloques importantes para la cooperativa, 5 bloques temáticos, y entonces hacemos reuniones para los 5 bloques. Estos bloques serían la planificación, la estrategia, seguimiento económico, los aprendizajes y la vida. Además de esto, tenemos una reunión semanal que sería la de seguimiento. Para estos 5 bloques lo que hacemos es distribuir reuniones a lo largo del año y nos proclamamos, que aquí viene la práctica, guardianas de uno de cada estos bloques. Una de nosotras se ocupa del cuidado y el mantenimiento del bloque, de la temática y de la importancia de las reuniones y de lo que la cooperativa nos hace falta para cada tema. Es muy importante el tema de las guardianas, porque hemos generado como un rol de cuidados que lo que pretendemos es que cada una de nosotras cuide estos espacios, y entonces nos proclamamos cada una de nosotras guardianas de uno de los bloques. Lo que hacemos sería traducir y acompañar todo lo que se refiere a este tema al equipo y aterrizar lo que necesitamos en cada reunión, el objetivo que queremos conseguir en cada reunión. También preparamos la reunión y dinamizamos la reunión en cada caso. Pero es importante también, o creemos que es importante, la rotación. Y entonces llevamos 4 años y hemos rotado una vez de bloque. Siempre somos guardianas de uno de los temas, pero nos rotamos los bloques. Como detalle resaltar que el cómo llevamos el proceso sería importante, los cómo de las reuniones. Tenemos algunos formatos que nos funcionan, como la ronda de inicio, la ronda de cierre, de cómo venimos y cómo nos vamos. En los cómo ponemos bastante atención porque creemos que son los que nos ayudan a que las reuniones sean más frescas y amenas, entonces ponemos atención en generar dispositivos de juego o remezclar cosas para que puedan salir y explorarnos en distintos formatos. Pues desde una mirada feminista, los mayores logros serían, por una parte, la distribución del poder. Al estar en 5 bloques nos ha dado la posibilidad de distribución y de estar cada una atentas a uno. Por otra parte, la posibilidad de estar a distintos niveles de participación en la cooperativa y en el trabajo, pero teniendo la posibilidad de estar en todos los espacios de toma de decisiones y de tomar entre todas el rumbo de la cooperativa. Y otra parte importante que nos parece es que hemos introducido dentro de lo que son las prácticas más productivas el apartado de vida como eje transversal, igual que los otros 5 bloques, donde trabajamos pues partes más emocionales, de deseos o de necesidades de cada una de nosotras con respecto a la cooperativa. Por otra parte, también tiene sus debilidades. Cuando os contaba antes que rotamos todos los bloques, aún a día de hoy no hemos llegado a rotar el bloque de seguimiento económico, que es el que lo lleva más Javi, una compañera nuestra, y
no hemos llegado a rotarlo, pero todo se andará, que ya estamos ahí en trabajo. Seguimos explorando el viaje, sí que exploramos rutas, pero con este viaje hemos empezado y desde que empezamos hemos ido modificándolo un poco y yo creo que seguiremos modificándolo, pero seguimos en el viaje.